record. Después me tienen que ayudar para cambiar mi Zoom está en inglés. Bueno, no importa, yo leo inglés también. Bueno, bienvenidos sean. Nuestra primera clase oficialmente. La vez pasada habíamos visto una presentación rápida de lo que íbamos a estudiar. Entonces, ahora sí ya arrancamos oficialmente. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el capítulo número 1 y el contenido es los números complejos, su álgebra y propiedades. ¿Ven mi material, verdad? ¿Están viendo? ¿Me avisan, por favor? Sí, profe. Se ve. Perfecto, perfecto. Ya les levanté en la plataforma el material completo, pero igualmente vamos a hacer así como, bueno, hay gente que está en cálculo 3 también. O sea, yo desarrollo acá, porque este está en Word, desarrollo y después les levanto en la semana que le corresponde. El otro es para que por ahí ustedes quieren imprimir o quieren tener ya con ustedes, o más adelante yo ya no les voy a poner los ejercicios así como suelo hacer, sino directamente les voy a decir, desarrollar tal página, tal letra o lo que sea. Entonces, así nos facilitamos la vida para los dos y no tengo que estar recortando y levantando cada rato algo que ya está ahí todo hecho, por decirlo. Bueno, perfecto. Entonces, arrancamos con el capítulo 1. Nosotros vamos a hacer como si fuera que no conocemos de la existencia de los números complejos. Entonces, empezamos de cero. La vez pasada cuando estábamos hablando de que en algunos colegios, y de hecho forma parte del programa en el segundo de la media, se tiene que desarrollar números complejos. Bueno, eh, me dice la introducción teórica histórica esto. Desde Al-Khwarizmi, 800 después de Cristo, quien fuera precursor del álgebra, solo se obtenían las soluciones de las raíces cuadradas de números positivos. Y eso sabemos, o sea, números reales. La primera referencia conocida relacionada con raíces cuadradas de números negativos proviene del trabajo de los matemáticos griegos, entre ellos Herón de Alejandría en el siglo I a.C. Ella surge como resultado de una imposible sección de una pirámide. O sea, encontraban ya que estaba limitado para resolver esta cuestión que tenía que ver con pirámides. Y fíjense, del siglo I antes de Cristo ya se estaba como que teniendo esa curiosidad, o en todo caso se quedaban cortos por el hecho de que no podían resolver, pero estaba la curiosidad ahí porque obviamente ellos ya sabían que se podía resolver esto, de cómo ese era el problema. Los números complejos se hicieron más populares en el siglo XVI, cuando se buscaba hallar las fórmulas que dieran las raíces exactas de los polinomios de segundo y tercer grados, por matemáticos italianos como Tartaglia o Cardano. Y aunque solo estaban interesados en las raíces reales, se encontraron con la necesidad de manejar raíces de números negativos. Y vamos a ver en qué problema surgió esa intención de empezar a trabajar con números negativos. Y me dice, Girolamo Cardano, en estos años, menciona por primera vez en su libro Ars Magna, en 1545, la necesidad de definir y utilizar números que respondan a la forma raíz de A, pero que A sea negativo. En el libro aparece el siguiente problema. Dado un segmento de 10 unidades, un segmento es esto, tiene 10 unidades, dividirlo en dos partes, dividir en parte 1, parte 2. De tal manera que el área del rectángulo que se obtenga de este segmento, que se obtenga con esas dos partes, o sea, con este y con este, sea de 40 unidades cuadradas. Entonces, la solución debía ser fácil. Entonces, hacen su planteamiento. Si una parte es X, o sea, una parte le doy X, yo pongo mi partición en cualquier parte, no es que voy a decir que está en el medio o algo por el estilo. Y tomo indistintamente el más grande o el menos chico, el menos por decirlo, de la forma como quiera. Voy a llamarle a esta X y entonces a la otra sección le voy a llamar ¿cuánto? Le voy a llamar Y es igual a 10 menos X. ¿Por qué? Porque estoy teniendo X e Y. Pero X es el que no conozco y a la Y, entonces voy a decir que es igual a 10, que es el total, menos la parte que ya considero como porción del segmento. Entonces,
Si una parte es x y la otra es, y es igual a 10 menos x. Tal que, ¿qué era lo que quería? Que el área del rectángulo, que en este caso yo ya le asigné con la letra x e y al multiplicar. ¿Por qué? Porque si me dice el área del rectángulo, el área del rectángulo es largo por ancho. O sea, en este caso, de este segmento voy a hacer un rectángulo y que ese rectángulo tenga de área 40. Entonces tengo x por y igual a 40. ¿Qué hacemos? Como queremos resolver y tenemos dos incógnitas, necesito llevar todo a una misma variable. Entonces yo le llamo a y 10 menos x y tenemos ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. X está acá y la y entonces viene a ser el total menos la parte que ya tomé de la x. Entonces tengo x por 10 menos x igual a 40 y resolvemos. Ahí ya tenemos solamente una variable. Entonces, ¿qué hacemos? Distributiva, x por 10, 10x, x por x cuadrado es igual a 40. Hacemos el ordenamiento. Primero ponemos la x al cuadrado, la 10 con la x y el 40. Como tengo negativo y está elevado al cuadrado, entonces no voy a poder resolver. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por menos 1. Y al multiplicar por menos 1, cambia de signo y tengo x cuadrado menos 10x más 40. Y utilizamos la fórmula cuadrática porque si vamos a intentar hacerlo por trinomio cuadrático de la forma o parejita que le dicen ustedes, no vamos a encontrar dos números que multiplicado me dé 40 y sumado me dé 10. Entonces hacemos por fórmula cuadrática. Ya saben ahí que la A viene a ser 1, la B viene a ser menos 10 y la C viene a ser 40. Entonces usamos la fórmula cuadrática y nos vamos. ¡Tarán! ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo 10 menos 160, acá tengo 160 negativo. Y ese era imposible que podamos resolver en el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a tener que quedarnos con la parte negativa. Resolvemos todo lo que podamos con lo que tenemos ahí a la vista. Fíjense, me daba 10 más para el primero, 10 menos para el segundo. Tengo 10 más raíz de menos 60. ¿Qué hacemos acá? Sacamos factor común, por eso es que me queda 5 más raíz de 15. O sea, sacamos factor común, 60 yo puedo descomponer en factores primos, por decirlo, o en mínimo, y entonces puedo sacar ese 60. No les muestro acá porque no viene el caso mostrar cosas sencillas, por decirlo. Pero lo que se está haciendo acá y lo que se hizo es sacar factor común, por ejemplo, 2. Entonces tengo 2 dividido 5, 10 dividido 2, 5, y el 2 desapareció con el 2 que era nuestro factor. Eso ya hacen ustedes sin problema a mano también. A mí no me interesa mucho ahora mostrarles cómo se resuelve una fórmula cuadrática porque no es el caso, pero pueden después intentar y ver cómo que queda ese resultado. A tales soluciones, el filósofo y matemático alemán Descartes las llamó imposibles o imaginarios, y en 1637 dedujo que las soluciones no reales de las ecuaciones son números de la forma a más bi. O sea, acá le da la forma para este tipo de problemas. Entonces, le llama números imaginarios. Fíjense que en este año, entonces, se empieza a usar la i como notación para números en donde yo no puedo resolverlo porque en este caso tengo una base negativa y es una raíz cuadrada. Si era, por ejemplo, una raíz cúbica, no íbamos a tener problema porque con los impares no hay problemas con los signos. En donde teníamos era con 2, con 4, con 6 que no podíamos tener bases negativas. Bueno, entonces Descartes fue el que usó por primera vez A más BI. A es la parte real, que vamos a ver enseguida, y B es la parte imaginaria. Gracias a los trabajos de Euler, en estos años que nació y murió, y la interpretación geométrica de los números complejos, estos empezaron a dejar de lado su carácter esotérico, porque anteriormente era todo, Dios mío, acá hay una magia involucrada y por eso no podemos resolver por ahí. Entonces deja de ser esotérico. Y además introdujo el símbolo i, o sea, Euler fue el que usó por primera vez. El Descartes era que le llamaba imaginaria, o números imposibles, números imaginarios. Pero se quedó ahí. Después quien introdujo la notación fue ya Euler. ¿Y qué hace? Introdujo la i, que es, ¿qué cosa? Raíz de menos 1, junto con los símbolos trascendentes, e y pi y sumatoria para la suma, extendió las funciones a los números imaginarios, considerando expresiones como x elevado a la i
en donde X pertenece a los reales, que Y es un imaginario puro, llegando a fórmulas tan útiles como, y esta fórmula nosotros vamos a usar y vamos a demostrar en el siguiente capítulo, que es E elevado a la IX, donde ya tenemos una base compleja en la parte del exponente. Entonces, si desglosamos esto, sería coseno de X más I seno de X. Así como les digo, esto vamos a demostrar más adelante. En la que haciendo que X sea igual a pi, se obtiene esta notación. Esta notación ustedes ya habrán visto en algún momento dado en, no sé, en otras materias, o inclusive por ahí vieron algunos documentales que son muy buenos que aparecen esta demostración. Y fíjense, esta fórmula es una fórmula así, tipo mágica. ¿Por qué? Porque me dice, fórmula en la que intervienen los 5 números más famosos de las matemáticas. Está el 0, está el 1, está el pi de geometría, está I que es del álgebra y E que es del análisis. Entonces fíjense que está todito acá. Entonces, por eso nos dice que es una de las fórmulas más famosas de las matemáticas. Es una de las fórmulas más famosas. Fue Gauss, físico matemático y astrónomo alemán, quien usó los números complejos en forma realmente confiable y científica. Ya más adelante. En 1799 demuestra que las soluciones de cualquier ecuación algebraica de cualquier grado pertenecen a un conjunto de números que él llamó complejos. Acuérdense, y por ahí si ya hicieron la tarea, yo les había puesto ahí para que me hablen del conjunto numérico. En el conjunto numérico que ya vimos la vez pasada también, les había dicho que empezábamos primero con los naturales, después los enteros, después los racionales, los irracionales que eran una parte, digamos, especial dentro del conjunto, y todo ese conjunto eran los reales. Después, cuando nos vamos un poco más, encontramos los imaginarios, o que le decimos no reales, y el conjunto de los reales más los no reales, ese viene a ser el número complejo. ¿Por qué? Porque ya les dije también aquella vez, cuando nosotros escuchamos números complejos directamente, decimos que son los números imaginarios, y no, es el conjunto de los reales más los no reales, que en este caso son los imaginarios. ¿Por qué? Porque vamos a ver también enseguida de cómo viene la estructura justamente por esa cuestión. Bueno, entonces, que le llamó complejo y que este conjunto estaba formado por un número ordinario, más un múltiplo de la raíz cuadrada de menos 1 llamado unidad imaginaria. La implementación más formal como pares de números reales fue dada en el siglo XIX. O sea, ahí recién tenemos ese A más B I que decía Descartes y que dejó su trabajo inconcluso, por decirlo. Hoy en día, los números complejos han llegado a adquirir una enorme importancia no solo en matemáticas, sino en ciencias aplicadas como la electricidad, la electrotecnia o la mecánica cuántica. Por eso es que ustedes, la gente que está en electrónica, va a usar como si fuera su chipita en algunas materias más adelante. Acá hay un cuadrito de evolución, o sea, en qué momento se hizo todo lo que estamos viendo. En el 50, Herón de Alejandría, primero de encontrar la raíz cuadrada de un número negativo. En el 850, Mahavira de India decía que en un negativo no tenía raíz cuadrada, ya que no era cuadrado. En 1545, Cardano, la solución de las ecuaciones cúbicas implican raíces cuadradas de números negativos. Descartes en 1637 introdujo los números reales e imaginarios. Euler usó por primera vez la i para indicar de que es raíz de menos 1. Y Gauss en 1832 introdujo el término de número complejo. Bueno, y acá sí empezamos, esa era la historia. Ahora sí empezamos con el número complejo. Y atiendan bien lo que me dice. No todas las ecuaciones tienen solución en el conjunto de los números reales. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión x cuadrado más 1 es igual a 0, ¿cómo yo voy a hacer o cómo voy a obtener un número negativo si está elevado al cuadrado para que me dé un 0? ¿Por qué? Porque en este caso yo necesitaría un menos 1 para que la igualdad se cumpla. Yo tendría que tener menos 1 más 1 igual a 0. Obviamente jamás voy a tener el menos 1 porque me dice que está elevado al cuadrado. Entonces, no tiene solución en los reales. Esta R cuando está así significa reales. Porque el cuadrado de un número real nunca es negativo. Por esta razón necesitamos ampliar el conjunto real y lograr así la solución de todo tipo de ecuación. Para lograr esta ampliación introduciremos un nuevo símbolo numérico que simbolizaremos por i.
definido por la condición de que i cuadrado es igual a menos 1. Este símbolo numérico i no tiene sentido mientras estamos en el campo de los números reales. Conviene considerar a i como un número llamado unidad imaginaria, en un campo numérico C, y este C ya es el complejo de los números complejos y es más amplio que los reales, porque ahí aparecen los imaginarios. También carece de sentido en los reales la expresión raíz cuadrada de menos 4 menos 36, pero si consideramos que subsiste la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la multiplicación, y teniendo en cuenta que i es igual a raíz de menos 1, que viene de acá, fíjense, yo tengo la condición de que i elevado al cuadrado es menos 1. Si yo quiero solo i, entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí entonces voy a tener raíz de menos 1. Obtenido de la ecuación i cuadrado es igual a menos 1. Estas expresiones tienen sentido en el campo de los números complejos y así obtendremos lo siguiente. Y fíjense lo que hacemos con el tema de la propiedad distributiva de la multiplicación. O sea, de la radicación con respecto a la multiplicación. Y tengo raíz de menos 4. ¿Cómo yo puedo escribir esta raíz de menos 4? Y puedo escribir así. 4 por menos 1. ¿Por qué? Porque si yo hago más por menos menos, 4 por 1 me da 4. ¿Qué hacemos acá? Entonces sacamos 4 y menos 1 como una base, por decir. ¿Qué podemos hacer acá? Como tengo un producto, puedo sacar en dos raíces. Y al sacar en dos raíces, entonces me queda raíz de 4 y raíz de menos 1. ¿Y qué pasa acá? Este raíz de 4 yo ya puedo sacar acá porque es el cuadrado y está dentro de lo que serían números reales. Y la parte imaginaria, que es el menos 1, entonces, ¿cuál es la notación? Y fíjense, la notación de raíz de menos 1 es i. Y de ahí viene esta i. Este raíz de 4, que es más menos 2, está aquí. Y la parte negativa de la raíz, entonces, está i. Lo mismo acá. Raíz de menos 36, sacamos en distributiva, sacamos en dos raíces y entonces sacamos. ¿Cuánto es la raíz de 36? Más menos 6. ¿Cuál es la raíz de menos 1? Y es igual a i. Ahí está. Bueno, seguimos. Acá no creo que haya nada porque todavía no resolvimos nada. Y este sí es ya la definición como tal de números complejos como par ordenado. Así le vamos dando ya sentido y forma a lo que vamos viendo. Se llama número complejo a todo par ordenado. Par ordenado. O sea, voy a tener, así como nosotros habíamos visto alguna vez par ordenado le decíamos en analítica, teníamos, por ejemplo, 1 y 0. Esa misma notación vamos a usar ahora. 1 y 0, pero va a indicarme que el 1 va a ser la parte real y el otro va a ser la parte imaginaria. Es decir, es una expresión de la forma z es igual a AB, con A y B que pertenecen a los imaginarios reales. Si Z es igual a AB, entonces A es la parte real. Fíjense, A es la parte real, esta partecita, la primera, como en analítica que nosotros le decíamos abscisa, entonces esa es mi parte real. Y la parte B, que es el otro, que sería para nosotros en analítica, ¿cómo era que le decíamos? La ordenada, entonces viene a ser la parte imaginaria. Fíjense, si yo tengo entonces un par ordenado, está especificada con una letra al comienzo y es igual, esta letra Z me está indicando que estamos en el plano de los números complejos. Eso ya les dije la vez pasada también en la introducción. Desde el momento que yo veo que la Z está ahí y me representa un punto de esta forma, y me dice igual acá, entonces yo ya tengo que saber que la primera letra es la parte real y la segunda parte es la letra imaginaria. Si nosotros vamos a graficar este en el plano cartesiano va a pasar esto. El eje X va a ser nuestra parte real y nuestro eje Y va a ser la parte imaginaria, que vamos a ver más adelante también. Eso para que tengan en cuenta nada más. Entonces, si me dice, por ejemplo, este AB, vamos a suponer que me dice, por ejemplo, voy a escribir acá, me dice, por ejemplo, Z es igual a, por ejemplo, 1 más 2i. Así va a estar un número complejo en su forma de notación. O sea, yo puedo tener así, vamos a suponer, voy a ponerla acá de la forma como nos presentó ahí, 1 y 2. Entonces, esto para nosotros es notación de
números imaginarios es así. El 1 es la parte real. Y el 2, entonces directamente tengo que agregarle la i porque es la parte imaginaria. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer acá 1, 1. Entonces, esto para mí en números complejos va a ser así. 1 más i, nada más. Si voy a representar, entonces, en el plano cartesiano, así como les dije, voy a hacer mi x y voy a hacer mi y. Voy a hacer acá rápidamente. A ver, insertar formas. Así. Entonces, voy a tener acá. Este es mi eje x. Pónganle que es una recta. Y acá está el otro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La x es mi parte real. O sea, este 1 que tengo, que es el primer par ordenado, entonces el 1 voy a buscar sobre el eje x. Voy a decir también 1, 2, 3, así como hacíamos normalmente. Y en la y, hacia arriba, voy a tener los imaginarios positivos. O sea, voy a... Si yo corto acá en 1, voy a poner así para que comprendan lo que estoy haciendo. Voy a cortar acá. Así. Y le voy a cortar así. Este es mi x1 y mi x2. Así. Y este obviamente tiene que estar bien formateado en el sentido de que no tiene que ser así. Pero me están entendiendo que este es 1 y este es 2. Después, en el otro, voy a poner bien. Se no van a encontrar después en el material. Porque sí, vamos a dedicarnos el tiempo después a hacer esto cuando estemos en plano complejo. Ahí. Entonces, este es 1 y este es 2. Y voy a tener lo mismo del otro lado. O sea, en la X también, en la Y. Entonces voy a tener así. Este es 1. A ver, a ver. Así. Y después otro más. Está muy grande ahí, pero quiero que comprendan lo que estoy haciendo en forma gráfica. Ahí. Entonces, este es 1, 2. Y este va a ser para mí I, 2i, 3i, 4i. Así hacia arriba. Y hacia abajo, si tengo lo mismo, voy a decir menos i, menos 2i, menos 3i. Así sucesivamente. Si quiero representar este punto de 1 más i, entonces voy a tener 1 i. Entonces acá va a estar mi puntito ese de 1 más i. Si pongo, por ejemplo, 1 más 2i, entonces va a ser 1 hasta 2i y encontramos ahí. Y a ese se le dice un plano complejo, ¿sí? Entonces, la parte real está sobre la x, que es esto, y la parte imaginaria, que va a ser con respecto al eje y, entonces tenemos de esta forma. Se desprende de esto que nuestro universo es R por R. Este es por notación simétrica que le decimos y que habrán visto en matemática básica. O R cuadrado. ¿Por qué? Porque este es R, este es R. Y lo llamaremos complejo porque ahora ya no es número 1, 2, 3 o menos 1, menos 2, menos 3 en I, sino ya viene a ser el plano complejo. Clasificación de los números complejos. Tenemos complejos reales y complejos imaginarios puros. Los complejos reales tienen la forma A0. Fíjense, la parte real, la parte imaginaria es 0. Si la B es 0, entonces voy a tener solamente la parte real. Es decir, la segunda componente del par ordenado es 0. Y si nosotros entonces encontramos en algún lado en donde se especifica que z es igual a 2, entonces me está diciendo que 2 es la parte real y la parte imaginaria está con 0. O sea, significa esto, más 0i. Eso es lo que estoy teniendo. Si tengo que z, ya no me dice x, está diciendo z. Si me dice z, ya es plano complejo. Si me dice z es igual a menos 4, es lo mismo. O sea, que nuestra parte imaginaria, entonces viene a ser 0. Y a ese se le dicen complejos reales. Solamente los reales y los complejos, o sea, los imaginarios, son ceros. Los imaginarios puros tienen la forma 0b, es decir, la parte real entonces ahora no va a estar definido porque va a ser el 0. Y lo que va a prevalecer va a ser la parte imaginaria, que es la b. Por eso es que acá aparece así, 2i. ¿Qué significa eso para nosotros? Y significa 0 más 2i. Y en el otro, ¿qué va a ser? Y entonces va a ser, obviamente, 0 más i.
0 más 4i. En este caso es igual a 0 más 4i. Entonces, le decimos complejos reales, aparece la notación de z, que me indica que es complejo, pero solamente la parte real es la que manda acá. Si voy a considerar en forma gráfica, entonces si me dice 2, este ya es z ahora, ya no viene a ser x. Z2, entonces va a estar aquí. ¿Por qué? Porque el otro es 0. Si me dice menos 4, entonces vamos a buscar acá. 1, 2, 3 y menos 4 hacia la izquierda. Y a ese se le dice entonces complejos reales. Si solamente está la parte imaginaria, entonces va a quedar sobre el plano imaginario que es la i. Entonces si me dice 2i, entonces va a ser i, 2i, va a estar acá. Si me dice 4i, entonces va a ser 1, 2, 3 y 4i hacia arriba. Y ahí tenemos en forma gráfica entonces esto. La clasificación de los complejos entonces son complejos reales y complejos imaginarios puros. Tenemos 10 minutos, me dice. Bueno, forma canónica, binómica o estándar de un complejo. Acá me presenta en forma gráfica y para que no se olviden nunca más. Si tengo entonces A más menos BI, ¿por qué? Porque la B, que es nuestra parte imaginaria, puede ser positivo o negativo. Puede estar hacia arriba o hacia abajo en relación al eje I. Entonces, la parte real es la A y la parte imaginaria, el componente imaginario, viene a ser la B con su notación de I, que es del número imaginario. Llamaremos número complejo a la expresión A más BI, donde A y B pertenecen a los reales. A y B son reales. ¿Sí? Otra forma de representar al número complejo es a través de X más II. O sea, X más YI sería en este caso si decimos ahora cómo viene el alfabeto para nosotros. Entonces, esa es la parte cómo vamos a simbolizar. Entonces, acuérdense ya a partir de ahora que si aparece Z o nos dice que es un complejo y solamente aparece un número, por ejemplo 2, entonces significa que su parte imaginaria es 0. O si me dice, por ejemplo, solo un 3i, por decirlo, entonces me está diciendo que su parte real como tal es 0, de acuerdo a la clasificación que vimos. Si están los dos, entonces está en su forma canónica, binómica o estándar. Puede ser que yo tenga en canónica, binómica o estándar, también con esas dos posibilidades que les dije ahora y que leímos ahora. Bueno, con los conceptos dados, resolver la ecuación cuadrática. Y este es solamente para, digamos, seguir el orden y a partir de ahora ya no vamos a tener problemas para resolver después ecuaciones polinómicas. Esta es una ecuación polinómica, pero ¿qué pasaba? Que anteriormente no podíamos nosotros encontrar esto, por ejemplo. Entonces ahora sí ya vamos a poder resolver sin problemas. Esto es solamente para hacer esa práctica. Entonces, ya sé que A vale 1, B vale menos 2, C vale 2. Llevamos en la fórmula cuadrática, ya con cada una de ellas, y encontramos esta forma. 2 más menos, raíz de 4 sobre 2. ¿Qué hacemos? Sacamos la raíz a menos 4 y es 2i. ¿Qué hacemos acá? Descomponemos 2 o ponemos 2 debajo de 2 y 2 debajo del otro. ¿Y qué hacemos? Es como si fuera que simplificamos. Y el simplificar entonces me queda 1 más menos i. Acuérdense siempre este más menos i por la ecuación, por la fórmula cuadrática. Entonces tengo dos soluciones posibles, 1 más i y 1 menos i. Ahora, cuando vayamos más adelante, entonces vamos a ver cómo determinar o cómo comprobar esta ecuación. Entonces voy a tener, por ejemplo, si mi x para el primer ejemplo, que me dice que es un resultado 1 más i, entonces si yo quiero saber si esto es cierto, entonces tengo que llevar acá, en vez de la x, voy a decir 1 más i al cuadrado, menos 2 por 1 más i más 2, y tengo que demostrar que es igual a 0. O con el negativo, 1 menos i, 1 menos i al cuadrado, menos 2 por 1 menos i más 2 es igual a 0. Y resolvemos. Más adelante vamos a hacer eso. Bueno, ¿consultas hasta acá? Hola, hola. Ninguna. Bueno, seguimos. Complejos conjugados. Llamaremos complejo. Tienen que ir atendiendo estas cosas porque más adelante los requisitos para las operaciones básicas vamos a tener que usar o complejos conjugados o complejos de otro tipo, por decirlo. Entonces, llamamos complejos conjugados del número complejo Z
al que se obtiene cambiando el signo del componente imaginario y se simboliza por. Entonces, si me dice, haya el complejo conjugado de tal número, entonces tienen que saber de que si van a resolver, tienen que usar esta notación y que nos va a permitir saber qué es lo que estamos haciendo. Puede ser la Z con la raya arriba o la Z con un asterisco. Es decir, si yo tengo entonces mi parte compleja que me dice Z es igual a A más BI, entonces su conjugado va a ser A menos BI. ¿Qué fue lo que pasó con la expresión original? Que le cambiamos de signo a la parte imaginaria. Entonces, A menos BI. ¿Qué pasa con el otro? Si tengo la parte imaginaria que es negativa, entonces vamos a poner la notación de complejo y le cambiamos el signo al número imaginario. ¿Quién es el imaginario? La letra B. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, me dice un ejemplo cualquiera, voy a poner acá, por ahí les dejo después eso. Entonces, tengo ecuación y, por ejemplo, tengo Z es igual a 2 más 3i. Entonces voy a hacer su conjugado. Les dice, haya la conjugada de, y les va a decir es de 2 más 3i. Entonces van a tener que hacer su notación. Y su notación va a ser de esta forma. A ver, esta rayita. Entonces ponemos acá, Z es igual a ¿cuánto? Si es el conjugado, le cambiamos el signo solo a la parte imaginaria. Entonces va a ser 2 menos 3i. Así. Si tengo, por ejemplo, que este es negativo para abajo, para el ejemplo de abajo, entonces le cambiamos el signo así. Esto es lo más básico que puede existir para esta parte. Pero tenemos que acordarnos porque más adelante nos va a salvar de cualquier situación así embarazosa. Entonces, en este caso, si quiero la conjugada de este 2 más 3i, entonces acá le cambiamos de signo a la parte imaginaria. Y ahí está. Complejos conjugados. Podemos graficar también, de hecho vamos a graficar más adelante y vamos a encontrar de que estos son rectas simétricas. Tenemos arriba y abajo la misma expresión en cuadrantes diferentes. Propiedades de los complejos. Propiedades de los números complejos. Dado los complejos z es igual a más de i, w es igual a c más de i, son notaciones para dos complejos. El conjugado de un número complejo es el mismo número complejo, z es igual a z. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo entonces un número complejo, le hago su parte compleja al complejo, entonces me va a dar ¿qué cosa? Me va a reproducir la misma expresión que teníamos al principio. Y acá me dice, fíjense, el conjugado de un número complejo. Entonces yo tengo acá un ejemplo. Z es igual a 2 más 2, Z es igual a 2 más I. ¿Qué hacemos? Entonces le hacemos la conjugada dos veces. ¿Por qué? Porque me dice, el conjugado de un número complejo es el mismo complejo. Entonces tenemos que aplicarle dos complejos. ¿Qué tenemos? La doble raya significa doble complejo. Le aplico la conjugada S y me va a dar 2 menos I. ¿Qué pasó acá? Como me está diciendo que es el conjugado, entonces, ¿qué ocurre? Y me va a dar la misma expresión original. Le aplicamos doble conjugada al número original y me va a dar el mismo número. Es en términos cristianos. Si tengo entonces 2 menos i, le aplicamos doble conjugada, entonces, ¿qué va a pasar? Me devuelve la misma expresión original. ¿Por qué? Porque si yo le aplicaba solamente 1, entonces, ¿qué iba a pasar? Me iba a dar 2 menos i. Si le aplicaba solamente una conjugada a esta, entonces me iba a dar 2 más i. Pero si yo le aplico doble conjugada, entonces me devuelve la misma expresión. Eso es lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque el signo solamente le afectaría a la parte imaginaria. Y si le aplico dos veces, obviamente me va a dar de esa forma. La adición de dos números complejos conjugados es igual al duplo de la parte real. Entonces, ¿qué me está queriendo decir con eso? Que si yo tengo entonces un número y le sumo su conjugada, va a desaparecer la parte imaginaria y me va a dar solamente la parte real. Eso es lo que me está diciendo acá. Y fíjense cómo se hizo acá. Es facilísimo. Tengo z, que es mi número original, a más de i, más z, que va a ser la conjugada de este, entonces voy a tener a más menos de i. ¿Qué hacemos acá? Y sacamos del paréntesis y tengo a más de i
Saco del paréntesis y tengo A menos BI. Y fíjense que BI se va con BI. Entonces, ¿qué tengo? Solamente la parte real y tengo 2 veces la parte real. Por eso es que me dice que es igual al duplo de la parte real, o sea, al doble de la parte real. Y eso se demuestra justamente con esta expresión en forma genérica. Después, si tengo como ejemplo concreto, fíjense, 2 más i es mi número complejo original. Su complejo es 2 más i. Sacamos del paréntesis 2 más 2i menos i. Simplificamos i con i y me queda 2i2. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 2 veces 2, 2 por 2, 4. Eso es lo que nos estaba diciendo ahí. Bueno, y dejamos acá porque se cierra la clase. Venimos enseguida en 3 minutos para continuar. El mismo código nomás, profe, para entrar otra vez. Señor, el mismo código. Dale, El pues, mismo. está bien.